En la sección anterior habíamos creado nuestra lista de usuarios y habíamos dejado avanzado un formulario que nos permitía poder agregar un nuevo usuario a la lista. Estas son las operaciones básicas que nos permitía hacer nuestro backend, solo que ahora lo estamos implementando desde una interfaz. Entonces vamos a terminar la manera en la que nos permite agregar usuarios y también voy a enseñarte cómo poder eliminarlos. Vamos a hacer esto. Debajo de nuestro formulario, o bueno, adentro de nuestro formulario, pero debajo de Form Group, vamos a añadir un botón. Este botón será el encargado de ejecutar el evento onSubmit del formulario, es decir, el evento que envía datos al backend. Entonces lo que vamos a hacer dentro de este form es ejecutar el evento llamado onSubmit. Pero vamos a tener que crear una función que maneje este evento. Ahora, para ejecutarlo vamos a tener que utilizar un botón. Entonces para eso se utiliza este botón, que será de tipo submit. Y aquí vamos a colocarle también unas cuantas clases de Bootstrap. Por ejemplo, le voy a colocar una clase btn-primary. Y adentro el texto que diga, por ejemplo, el texto save, guardar. Ok, y vamos a crear este método antes de guardar el archivo. Vamos a crear otro método debajo de onChangeUser o arriba, en realidad da lo mismo. Pero este método se va a llamar onSubmit también. De hecho, puedes nombrarlo de cualquier otra manera. Este onSubmit lo que vamos a hacer es escuchar su objeto que nos devuelve, es decir, cada evento que se ejecuta en el navegador devuelve un objeto con información. Vamos a escuchar esa información y lo que vamos a hacer es que desde ese objeto vamos a utilizar su evento llamado preventDefault. Este método lo que hace es básicamente cancelar el comportamiento por defecto del formulario, que es resetearlo. Entonces con esto evitamos que el formulario resetee digamos la página entera de React. De hecho podemos comprobarlo. Vamos a colocar un comentario por ahora, vamos a guardar. Y en este caso, de hecho me está dando un error porque no lo estoy utilizando. Voy a escribir aquí this.onSubmit. Vamos a guardar. Y muy bien. Vamos a ir en el navegador y por ejemplo, si yo tipeo algo y doy en guardar, esto reinicia la página. Pero si yo le coloco aquí i.preventDefault, lo que hace es que cada vez que yo envío el formulario, él no reinicia la página, cancela ese comportamiento por defecto. Y está bien, porque no quiero que reinicie la página en una aplicación de React o en cualquier aplicación de, digamos, de SPA. Entonces lo que vamos a hacer es que en lugar de reiniciar la página, yo quiero que envíe los datos al servidor. Y para eso de nuevo vamos a utilizar Axios. Y le voy a decir, Axios, voy a hacer una petición post y le voy a dar la dirección. Entonces le voy a decir, vas a enviar los datos a http localhost 2.4000/API/users, es decir, la ruta que ya conocemos. Pero esto va a funcionar a través del método post. Entonces le voy a tener que enviar algunos datos. Voy a colocar una coma y aquí al lado le voy a colocar un objeto con los datos que quiero enviar. Exactamente como hacíamos en Insomnia, que nosotros escribíamos nuestros datos. Si recuerdas, un objeto, nosotros básicamente lo creamos. Pero ahora nuestros datos están justo aquí, están en el estado. Entonces yo voy a enviarle aquí desde el estado el username. Le voy a decir, voy a enviarte un objeto. Pero ese objeto que te voy a enviar es un username. Y como valor de este username, voy a darte lo que está en el estado, en el this.state.username. Entonces, en otras palabras, cada vez que yo tipeo algo, estoy tipeando el nuevo usuario. Y cuando lo doy a enviar, él envía ese usuario al servidor o al backend. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, para que esto llegue a funcionar, es que una vez envía los datos, esto es un evento asíncrono. Entonces, aquí le voy a colocar await. Y para que esto no me dé ningún problema, al método le voy a colocar async. ¿Ok? Y esto va a enviar los datos. También podría escuchar el evento, pero con esto sería más que suficiente. Vamos a hacer esto. Voy a guardar aquí la respuesta que me dé esta petición y voy a mostrarla por consola por ahora. De esta manera. Vamos a guardar y vamos a probarlo. Por ejemplo, vamos a escribir aquí en el create user, vamos a tipear por ejemplo un usuario llamado en este caso John. Vamos a dar enter y como puedes ver ha reiniciado la página. Y ahora, por consola me está mostrando un arreglo con 3 usuarios, Faz, Roland y John. Pero lo que pasó es que ha reiniciado la página por alguna razón. Vamos a quitar este if preventDefault y lo vamos a colocar arriba. Vamos a guardar y vamos a probarlo otra vez. Vamos a colocar, por ejemplo, test2, guardamos y ahora sí, ya no lo reinicia. Entonces, al colocarlo arriba, lo que hace es que básicamente cancela desde inicio el comportamiento por defecto y ya luego lo que hacemos es hacer la petición. Muy bien, entonces como puedes ver, cada vez que yo creo un nuevo usuario, por ejemplo, vamos a crear un usuario llamado María, vamos a guardar. Él básicamente, o el servidor básicamente, me devuelve un texto que dice usuario creado o user created. Entonces vamos a crear otro usuario, por ejemplo, José, como puedes ver. Entonces, cada vez que yo tipeo algo, él envía al servidor, al backend, y estos son creados. De hecho, si refrescamos aquí, vemos todos los usuarios que estamos creando. Ahora, sería mucho más útil
que cada vez que yo creo un usuario, este automáticamente se agrega a la lista. Por ejemplo, si yo creo un usuario llamado Arturo, este sería muy útil que se vea justo aquí en la lista. Entonces yo tengo que refrescar la lista de alguna manera. Y es aquí donde voy a tener que cambiar algo de código. Ya tenemos ese código que pide datos, que es este de aquí. Estas dos líneas de código piden datos. Entonces lo que tengo que hacer es ejecutarla. Voy a copiarlo y justo debajo voy a tener que pegarlo. Y es aquí donde el código se ve algo sucio, porque estoy repitiendo líneas de código. Entonces en lugar de hacer eso, lo que voy a hacer es cortar estas dos líneas de código y colocarlas en una función o en un método de esta clase. Vamos a cortarlo y vamos a crear un método llamado getUsers, obtener usuarios. Y lo que hará este método es básicamente esto, ejecutar estas dos líneas de código. Entonces gracias a este método, ahora ya puedo empezar a ejecutar esta línea de código simplemente llamando este nombre. De hecho, para que esto funcione tiene que ser async, porque recuerda que aquí adentro está utilizando await. Y de hecho también puedes empezar a crearlo de esta manera, utilizando la función de flecha. Ok, de hecho aquí me está dando un problema porque en este formato se tendría de esta manera. Ok, ahora entonces para que siga funcionando, vamos a escribir aquí, vas a utilizar el método getUsers. Entonces esto es lo mismo que antes, solo que ahora está separado en una función. Pero gracias a que está en un método o en un nombre, vamos a poder empezar a utilizarlo de nuevo. Entonces una vez hago el envío de datos a los usuarios, en lugar de mostrarlos por consola, voy a volver a ejecutar getUsers para que vuelva a actualizar los datos de los usuarios. Vamos a guardar. Y por ejemplo, si voy en mi consola, o bueno, en el navegador, y por ejemplo, aquí tengo unos cuantos usuarios, pero por ejemplo, creo uno nuevo, por ejemplo, vamos a llamar a un usuario llamado, vamos a colocar Jesús, guardo, y ahora como puedes ver este aparece aquí al último. De hecho vamos a quitar la consola para que se pueda ver. Vamos a escribir un usuario nuevo llamado ts3, vamos a dar un enter y este se agrega automáticamente. Y no es que se agregue, sino que la tabla se actualiza. Cada vez que agrego un nuevo dato, hace una petición al servidor, el servidor le responde y Riad automáticamente actualiza la tabla. Esto es básicamente lo que hace Riad. Ahora, sería muy útil si esto se limpiara. Entonces, una vez envío los datos, una vez ya ha obtenido los datos, lo que quiero hacer es establecer el estado del username en vacío nuevamente. De esta manera no tengo que ver el texto que he tipeado antes. Por ejemplo, si tipeo un usuario llamado ts4, guardo, automáticamente se agrega y en este caso debería limpiarse esto de aquí. Y la razón por la que no se está reflejando aquí en la interfaz o cada vez que yo agrego algo, por ejemplo, esto no, básicamente no se reinicia, es porque este input de aquí no está reflejando lo que tiene el estado. Entonces vamos a ir a nuestro código y aquí en el input de tipo texto vamos a añadir una propiedad llamada value. Y este value va a ser lo que tenga el estado actualmente, this.state.username, por ejemplo. Vamos a guardar. Y en este caso me está dando un problema con este res que lo he declarado pero no lo estoy utilizando. Vamos a guardar y ahora sí ya no me da ningún asunto. Vamos a probarlo. Vamos a escribir un usuario, por ejemplo, llamado, no lo sé, vamos a escribir cualquier cosa, damos un enter. Y esto se agrega, pero no lo limpia. Entonces vamos a ver cuál es el problema. Ok, vamos a hacer esto. Voy a cancelar aquí la consola. Voy a reiniciar. Voy a volver a ejecutar npm start. Y de nuevo se ejecuta una nueva pestaña. Y vamos a probar de nuevo el create user. Vamos a escribir algo. Vamos a guardar. Y muy bien, ahora se limpia. Y esto se agrega a nuestra lista de usuarios. Ahora, como puedes ver, tenemos demasiados usuarios. Y son usuarios de prueba, entonces me gustaría poder eliminarlos. Entonces lo que voy a hacer es que cada vez que yo doy un doble clic en cada uno de estos elementos, quiero que se eliminen. Y por suerte en Riad podemos manejar todos estos eventos, todos los eventos típicos en el navegador. Entonces podemos escuchar el evento doble clic. Y ese evento lo tenemos que escuchar en cada elemento LI. Entonces le voy a decir, para cada elemento LI, de hecho aquí podemos dar un enter para tener un poco más de orden, de esta manera. Ok, entonces aquí le voy a decir, para cada elemento LI quiero escuchar su evento llamado un double click, de esta manera. Y cuando den digamos un doble clic en cada uno de los LI, quiero hacer algo. Y para eso voy a utilizar un método. Y también lo puedo escribir aquí en una sola línea, pero voy a tratar de crear otro método aquí dentro de la clase. Este método se va a llamar deleteUser. Ok, y lo que hará este método de aquí es, como su nombre le indica, eliminar al usuario. Pero lo va a eliminar desde el backend. Entonces vamos a tener que enviarle los datos al backend para que lo elimine. Y recuerda que para eliminar un dato simplemente tenemos que enviarle el ID del usuario. Entonces primero quiero ver por consola el ID del usuario, que es lo que vamos a recibir. Ok, entonces vamos a ir aquí en el
LI, el objeto LI, y le voy a decir que cuando doy un doble clic voy a ejecutar una función, y esta función va a hacer uso de mi método llamado deleteUser, y le voy a pasar el ID que estaba recibiendo. El ID lo podemos obtener desde aquí, user.su-id. Entonces le voy a decir que le voy a pasar el user.su-id. Vamos a guardar y vamos a probarlo. Por ejemplo, vamos a abrir la consola nuevamente. Y por ejemplo, si doy un clic en fast, me da el ID de ese usuario. Si doy un clic aquí en este usuario, me da el ID, y lo mismo para cada usuario. Entonces con este ID puedo enviárselo al backend para que lo elimine. Y de nuevo vamos a tener que hacer uso de Asios. Voy a decir asios.delete, este es hacer un método delete, y le voy a dar la dirección http://localhost 4000/API/users, y aquí le voy a dar concatenado el ID. Entonces voy a colocar un símbolo de más, o también podrías utilizar los backticks de JavaScript, que es exactamente lo mismo. Entonces le voy a concatenar el ID de esta manera. Y esto va a tomar tiempo también de ejecución. Voy a decirle await, aquí le voy a decir async, y de esta manera va a eliminar el dato. Ok, una vez lo elimina, lo que quiero hacer es volver a actualizar la tabla, así que vamos a utilizar el enfoque anterior de volver a llamar el método obtener usuarios. Vamos a hacer esto. Vamos a eliminar, por ejemplo, unos cuantos usuarios de prueba. Quiero eliminar test, doble clic, se va. Quiero eliminar, por ejemplo, el usuario, todos los usuarios que he tipeado, por ejemplo, de esta manera, así al azar o random, voy a eliminarlos. Vamos a dejar tan solo 3 usuarios. Vamos a dejar el usuario Faz, Roland y John, los 3 primeros. Entonces vamos a doble clic, un doble clic, un doble clic, y con estos los he eliminado. De hecho podemos comprobarlo. Si voy aquí en el backend, API User, y refresco, como puedes ver hay tan solo 3 usuarios. Entonces de esta manera estoy interactuando con la API, pero al final lo estoy haciendo a través de una interfaz. Y todo sigue funcionando tal cual. Creo un usuario, lo elimino. Entonces lo que vamos a hacer es que en la siguiente sección vamos a hacer uso de estos usuarios. Con esto, como puedes ver, he integrado varias operaciones HTTP dentro de un componente. Pero en las siguientes secciones vamos a implementar cada uno de estos componentes por separado. Por ejemplo, vamos a tener un componente Notes que tan solo será el encargado de listar las notas. Luego tendremos otra ruta llamada Create que tan solo será el encargado de crear notas. Entonces cada uno tendrá sus tareas por separado. A diferencia de ese que, como puedes ver, su funcionalidad era muy simple, así que podíamos hacerlo todo en un solo componente. Pero de nuevo depende de tu aplicación en realidad. Al menos por ahora ya tienes una idea. Entonces en las siguientes secciones vamos a hacer uso de estos usuarios para crear nuestras notas.